¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que un barco sobreviva a Pearl Harbor, al día D, a Iwo Jima, a Okinawa, a un impacto kamikaze y a 2 pruebas de bomba atómica? ¿Y aún así acabar completamente olvidado? No me refiero a porque la hundieron al final. Si estás viendo este vídeo probablemente ya lo sabes. Pero si no lo conoces, el USS Nevada era un acorazado americano que estuvo en el centro de algunos de los momentos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. La única cosa que ningún enemigo consiguió hacer jamás fue hundirla en combate. En el fondo del Pacífico lleva desde 1948 con apenas nadie que conozca su nombre. Lo que yo quiero entender es ¿por qué? Porque la respuesta no es sencilla. Tiene que ver con una tripulación que tocó el himno nacional mientras las bombas caían a su alrededor, con una decisión que convirtió al barco en diana de armas nucleares, y con un olvido institucional que es, en sí mismo, bastante difícil de explicar. El único acorazado americano que combatió tanto en Pearl Harbor como en Normandía, y casi nadie sabe su nombre. Para entender por qué el Nevada acabó donde acabó, primero hay que entender lo que fue. El USS Nevada fue botado en 1914 en Quincy, Massachusetts, y entró en servicio en 1916. Era el barco que encabezaba su propia clase, el primer acorazado americano de lo que la Marina llamó el concepto de todo o nada en blindaje. O proteges las partes vitales del barco de verdad, o no las proteges. Dejaban zonas enteras sin blindar para concentrar el acero donde más importaba. Era una filosofía nueva en diseño naval, y el Nevada fue el primero en llevarla al agua. Medía 177 metros de eslora, desplazaba 27.500 toneladas, llevaba 10 cañones de 14 pulgadas distribuidos en 4 torretas. No era el acorazado más grande de la flota americana en 1941, ni el más nuevo, pero era uno de los más queridos, de esa forma difícil de explicar en la que los marineros desarrollan afecto por ciertos barcos. El 7 de diciembre de 1941, el Nevada estaba amarrado en el lado este de la isla Ford, en Pearl Harbor. Era domingo por la mañana. A las 7:55, los primeros aviones japoneses cruzaron sobre la bahía. Lo que sucedió a continuación es una de las historias más extraordinarias de todo el ataque. Cuando empezaron las explosiones, la banda del Nevada estaba encubierta preparada para la ceremonia de izar bandera de las 8 de la mañana, como hacían todos los días. Los primeros aviones japoneses pasaron justo cuando comenzaban a tocar. Los músicos siguieron tocando. Terminaron el himno nacional de los Estados Unidos mientras las bombas caían sobre los barcos a su alrededor. Esto no es una leyenda, está en los registros oficiales. Cuando terminaron, bajaron corriendo a sus puestos de combate. En los primeros minutos del ataque, el Nevada recibió un torpedo en el lado de babor. Era el único acorazado en Pearl Harbor con calderas encendidas esa mañana. El jefe maquinista tomó una decisión en cuestión de segundos. Podrían maniobrar. Lo que pasó después es algo que todavía cuesta creer cuando lo lees por primera vez. El Nevada, siendo atacado, tomó vapor y empezó a moverse. Era el único acorazado de toda la flota del Pacífico que consiguió hacerse a la mar durante el ataque de Pearl Harbor. La tripulación combatía los incendios, respondía al fuego antiaéreo y maniobraba el barco al mismo tiempo. Esto es lo que más me impactó al investigar este vídeo. Mientras los otros acorazados ardían amarrados, el Nevada estaba navegando. Los pilotos japoneses de la segunda oleada lo vieron moviéndose hacia la salida de la bahía y concentraron el ataque en él. Si conseguían hundirlo en el canal de entrada, bloqueaban Pearl Harbor para semanas. Lanzaron todo lo que tenían contra el Nevada. El contraalmirante William Furlong dio orden de vararlo antes de que llegara al canal. El Nevada encalló en Hospital Point bajo un bombardeo continuo. Recibió 5 bombas más y otro torpedo. Los ingenieros de a bordo trabajaron para evitar que se hundiera. Lo consiguieron. El Nevada quedó varado pero a flote. En los minutos más caóticos del ataque, el marinero Edwin Hill saltó al agua helada para nadar hasta los cabos de amarre y soltarlos a mano, para que el barco pudiera maniobrar. Volvió a bordo. Siguió en su puesto. Murió poco después en el ataque. Le concedieron la medalla de honor a título póstumo. El Nevada fue reflotado en febrero de 1942. Lo enviaron al astillero de Puget Sound para reparaciones. Tardaron un año. Lo dejaron casi completamente reconstruido. Nueva artillería antiaérea, nuevos sistemas de dirección de tiro, nuevas superestructuras. En diciembre de 1942 volvió a estar operativo. Y entonces hizo algo que ningún otro acorazado americano llegó a hacer. El 6 de junio de 1944, el Nevada formó parte de la flota aliada frente a las costas de Normandía. Mientras los soldados desembarcaban en las playas, el Nevada bombardeaba las defensas alemanas en Utah Beach. Sus cañones de 14 pulgadas dispararon durante horas contra baterías, búnkers y posiciones de artillería en tierra. Los soldados que desembarcaban esa mañana en Normandía escuchaban los disparos del Nevada a sus espaldas.
Después de Normandía vino el bombardeo del sur de Francia en agosto de 1944. Operación Dragoon. Los aliados desembarcaban en la Costa Azul, y el Nevada estaba allí disparando. Luego el Pacífico. Iwo Jima, en febrero de 1945. El Nevada bombardeó las posiciones japonesas durante días antes y durante el desembarco. Okinawa, en abril de 1945. Más bombardeo costero. Y en Okinawa, el Nevada sufrió el impacto de un avión suicida japonés, un kamikaze. El impacto mató a varios tripulantes e hirió a decenas. El Nevada siguió operativo. Ningún enemigo había conseguido hundirlo, ni los japoneses en Pearl Harbor, ni los alemanes en Normandía, ni los japoneses de nuevo en el Pacífico. El Nevada terminó la guerra con más acción de combate que la mayoría de los barcos de la flota americana. Entonces llegó el verano de 1946, y aquí es donde la historia toma un giro que me costó procesar la primera vez que lo leí. La Marina americana había capturado una flota de barcos al final de la guerra y tenía un problema nuevo. ¿Qué hace una potencia naval con sus propias armas nucleares? El gobierno necesitaba saber cómo afectarían las bombas atómicas a los barcos de guerra. Necesitaban blancos. Organizaron la operación Crossroads en el atolón de Bikini, en el Pacífico. El Nevada fue pintado de color naranja brillante, lo convirtieron en el punto de puntería central. Literalmente pusieron el Nevada en el centro de la diana y apuntaron una bomba atómica directamente a él. La primera prueba, llamada Able, fue una detonación aérea el 1 de julio de 1946. El Nevada estaba directamente debajo, la bomba no cayó exactamente encima, se desplazó unos 600 metros. El Nevada sobrevivió. De nuevo. La segunda prueba, Baker, fue una detonación submarina el 25 de julio. El Nevada sobrevivió también, aunque esta vez quedó severamente contaminado con material radiactivo, como todos los barcos del atolón. El mismo barco que sobrevivió a Pearl Harbor sobrevivió a 2 pruebas nucleares. Cuando leí esto, tuve que volver atrás y comprobarlo 2 veces. Aquí es donde la historia se complica y donde empieza el olvido. Después de Crossroads, el Nevada fue remolcado de vuelta a Pearl Harbor. La Marina intentó descontaminarlo. Resultó imposible hacerlo de forma suficientemente completa como para devolver el barco a un uso normal, o incluso para venderlo como chatarra de manera segura. El metal había absorbido demasiada radiactividad. Los planes de convertirlo en un barco museo no prosperaron, nadie quería hacerse cargo de él. En 1947 fue dado de baja. En 1948, la Marina tomó la decisión final. Lo usarían como blanco de artillería y aviación. El 31 de julio de 1948, el USS Nevada fue remolcado a unas 65 millas al sudoeste de Pearl Harbor. Los aviones y barcos de la Marina dispararon sobre él durante horas. El Nevada siguió a flote. Tuvieron que enviar torpedos para terminarlo. El barco que había sobrevivido a Pearl Harbor, a Normandía, a Okinawa y a 2 bombas atómicas se hundió ese día en el Pacífico, hundido por su propio país. No hubo ceremonia, no hubo discursos, no había nadie mirando desde un memorial. Durante décadas, nadie supo exactamente dónde estaba el pecio del Nevada. Se conocía la zona aproximada, pero no las coordenadas exactas. El barco había desaparecido en 15.000 pies de agua y nadie había ido a buscarlo en serio. Eso cambió en septiembre de 2020. Una empresa especializada en exploración submarina, llamada Search in Comaria, trabajando en colaboración con el Comando de Historia y Patrimonio Naval, localizó el pecio del Nevada. Está en el fondo del Pacífico, a unos 100 kilómetros al sudoeste de Pearl Harbor, a una profundidad de aproximadamente 4.500 metros, casi 3 millas de agua encima del casco. El barco fue localizado usando sonar de alta resolución. Las imágenes muestran el casco en el fondo, relativamente intacto para lo que soportó al hundirse. No se han realizado expediciones con submarinos tripulados para inspeccionarlo de cerca. Lleva allí desde 1948. La localización del pecio fue noticia breve en 2020. Luego, el mundo siguió adelante. Entonces, ¿por qué el Nevada está olvidado? Porque la respuesta no es una sola cosa. La primera razón es que no tiene un gancho narrativo simple. El Arizona tiene las lágrimas de petróleo negro y los 900 hombres dentro. El Bismarck tiene la cacería más grande de la historia naval. El Yamato tiene los 3.000 hombres y la misión de ida sin retorno. El Nevada tiene algo más complicado, una historia de supervivencia extraordinaria que no terminó en tragedia, sino en abandono. Y el abandono no genera memoriales. La segunda razón es que fue usado como blanco. No hay nada que honrar en un barco que tu propio gobierno hundió a cañonazos después de usarlo para pruebas nucleares. La narrativa no encaja con la de héroe, aunque el historial del barco sea el de un héroe. La tercera razón es la profundidad y la localización. El Arizona está en Pearl Harbor, a 12 metros de profundidad, con un memorial encima y 2 millones de visitantes al año.
El Nevada está a 4.500 metros de profundidad en mar abierto, a 100 kilómetros de la costa, sin nada que marque el lugar. No hay forma de visitarlo, no hay forma de verlo. Para la mayoría de la gente es como si no existiera. Y la cuarta razón, que creo que es la más importante, es esta. El Nevada no encaja bien en ninguna historia nacional que alguien quiera contar. Para la historia americana de Pearl Harbor, el barco protagonista es el Arizona. Para la historia del día D, los protagonistas son los soldados en la playa. Para la historia de las pruebas nucleares, los protagonistas son los científicos y las bombas. El Nevada estuvo en todos esos momentos, nunca fue el protagonista de ninguno. El único acorazado americano que estuvo en Pearl Harbor y en Normandía. El barco cuya banda tocó el himno mientras los torpedos entraban por el casco. El barco que fue el único en hacerse a la mar durante el ataque. El barco que sobrevivió a todo lo que sus enemigos le lanzaron, y luego sobrevivió también a las bombas atómicas de su propio país. Y al final, cuando ya no tenían uso para él, lo remolcaron mar adentro y lo hundieron. El Nevada lleva en el fondo del Pacífico desde el 31 de julio de 1948. No hay nada que marque el lugar. Las coordenadas exactas se conocen desde 2020. Hay imágenes de sonar del casco en el fondo. Nadie ha vuelto a verlo de cerca. Nadie tiene planes de hacerlo. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más como este, dímelo en los comentarios y haré más sobre otros barcos. Suscríbete para no perderte el siguiente. ¡Nos vemos!